El Valle de San Francisco, hoy municipio de Villa de Reyes, presenta, según los arqueólogos, importantes elementos de interés, ya que sus antecedentes prehispánicos de la zona, llamados desde la llegada española como el Gran Tunal o el Tunal Grande, nombre que se le dio a gran parte de la porción ocupada por los chichimecas en tiempos de la conquista. Se ha considerado por investigadores que desde tiempos anteriores a la era cristiana y hasta el siglo II después de Cristo, grupos de vida nómada dedicados a la caza y recolección, atraídos por la riqueza ecológica que el medio les ofrecía, fueron los primeros en poblar el lugar. También se cree que convivieron con grupos sedentarios. La zona centro del actual estado de San Luis Potosí fue favorecida por los grupos sedentarios de influencia teotihuacana que llegaron provenientes de la Mesa Central de México y que traían una cultura bastante desarrollada, basada en sus conocimientos sobre agricultura. Dichos grupos se cree llegaron en el siglo VII y permanecieron en el lugar hasta el X de nuestra era, recibiendo influencia de distintos grupos. En el siglo XII, la zona fue abandonada y repoblada en diversas ocasiones, debido posiblemente a la sobrepoblación y con ello el debilitamiento del ecosistema. En el siglo XII y hasta el XVI hicieron su aparición los guachichiles y uno de los grupos designados por los españoles como chichimecas huaxabanes. Todos llegaban por la riqueza de sus recursos naturales. Diestros, como eran los chichimecas, en el difícil arte de sobrevivir y medrar en las tierras áridas e inhóspitas, la región debió ser un muelle y cómodo en extremo, pues el entorno les daba todo lo que necesitaban y su proverbial destreza con el arco y la flecha les procuraba todo lo que podían obtener casi con solo estirar la mano. Aunque se ha negado estructura social a los chichimecas, se ha demostrado que a la llegada de los españoles tenían un cacique llamado Jale que extendía sus dominios por buena parte del Gran Tunal. Fray Antonio de Tello nos dejó una descripción parcial de cómo vio a los chichimecas. No usaban vestido. Las mujeres se fajaban a la cintura un cuero de venado. Para no presentarse desnudos cuando trataban con los españoles, se cubrían con hierbas. Se untaban almagre u otros minerales ya negros, ya amarillos, con que daban a conocer sus minas, pues viéndolos pintados les preguntaban de dónde procedía su color. Por causa del luto, se trasquilaban y tiznaban de negro. Al quitárselo, tenían fiesta, invitaban a sus amigos y en su compañía iban a lavarse. No enterraban a sus muertos, sino que los quemaban y guardaban sus cenizas en unos costalitos que consigo portaban. Las de sus enemigos las aventaban. Los conquistadores españoles irrumpieron en este paraíso chichimeca por el suroeste, donde terminan las estribaciones de la sierra por el arroyo de Bledos y San Francisco. La conquista de la región no fue fácil, pues lo indómito de los chichimecas, su fuerza, su valor y su coraje por defender su territorio y su libertad, aunado a su mortífera puntería con arco, demoraron varias décadas para establecerse los recién llegados. Fray Guillermo de Santa María fue el primer doctrinero en el ahora pueblo de Villa de Reyes, y pese a que con el tiempo los que con sobrada razón eran aguerridos chichimecas, fueron derrotados. Su conversión no fue fácil. Años después, el virrey don Martín Enríquez Almanza, quien gobernó la Nueva España de noviembre de 1568 al 3 de octubre de 1580, ordenó que se fundara un fuerte en el mismo lugar. Los nuevos dueños del valle encontraron, además de terrenos fértiles y abundantes, recodos por arroyos, riachuelos y mantos acuíferos, una gran riqueza mineral que ya se había previsto en la pintura usada por los guachichiles. La zona era rica principalmente en mercurio, que cobró gran importancia al descubrimiento de minas de plata y oro en el no muy lejano Cerro de San Pedro, pues el mercurio y azogue es muy indispensable para el beneficio de los metales preciosos. Si bien es cierto que el primero en llegar a Villa de Reyes fue don Nicolás de San Luis Montañez,
El conquistador y fundador oficial fue Diego de Tapia, capitán otomí que llegó con don Nicolás de San Luis, quien después de muchos y fieros combates conquistó los valles de San Francisco y Bledos. Una vez consumada la derrota, los concentró en una misión a cargo de los franciscanos. De ahí tomó el nombre de Valle de San Francisco. Muchos fueron los conflictos que enfrentaron los nuevos habitantes, aún entre ellos, como el caso de don Diego de Tapia y don Gabriel Ortiz de Fuenmayor, por disputas sobre una mina en el Bernal. Pero no todos los avecindados en el valle eran conflictivos y corruptos. La mayoría fueron hombres de bien, trabajadores como don Pedro de Arismendi Gogorrón, fundador de haciendas de beneficio e impulsor de la ganadería y la siembra. Desde 1606 se había comenzado a levantar la edificación de la iglesia del pueblo. En ese año se abrió el primer registro de bautizos de ese curato y la obra continuaba años después, costeada por generosos donativos de ricos vecinos. Para entonces, don Pedro de Arismendi Gogorrón, un vizcaíno emprendedor, obstinado y activo, quien acostumbraba vestir una cuera de piel de venado y siempre llevando arcabuz en el arción, seguido del negro Luis, su esclavo que empuñaba una lanza y 2 guardias españoles, todos a caballo, había fundado y fomentado su hacienda en un sitio en el centro del ahora municipio de Villa de Reyes, que colindaba con la hacienda de Pardo. Don Pedro fue también fundador de la hacienda de la Cieneguilla. Así, este espacio del Tunal Grande fue desarrollándose al concentrarse grupos humanos en diferentes zonas del sitio del Valle de San Francisco, alrededor de los cascos de hacienda, de beneficio, originalmente, o de producción agrícola y ganadera. La herencia en su estructura constructiva y de relación humana ha sido definitiva en el hoy municipio de Villa de Reyes y durante los siglos posteriores a la llegada de los españoles en este valle, siempre a merced de los beneficios que la naturaleza ofrece. Igualmente, y por diferentes épocas, la vocación del valle ha modificado de acuerdo al rumbo, que en su momento marcó el desarrollo de producción y económico. Lo podemos palpar en nuestro tiempo al encontrar en esta región un potencial turístico por el atractivo histórico que tienen sus haciendas y los beneficios de sus aguas termales. El municipio de Villa de Reyes fue habitado desde hace más de 2000 años por los náhuatl. En 1570 se fundó como un fuerte y fue hasta 1872 que en honor a don Julián de los Reyes se le dio el título oficial de Villa de Reyes. Se localiza al sureste de la capital potosina, a unos 49 kilómetros, con quien colinda al norte, al sur con el estado de Guanajuato, al este con el municipio de Santa María del Río, al oeste con Villa de Arriaga y al noreste con Zaragoza. Todavía, a finales del siglo XVII, seguían llegando al Valle de San Francisco algunos que habían sido beneficiados con mercedes reales. Uno de ellos fue el capitán Pedro de Riva, quien por cierto llegaba con retraso, pues para entonces se sufría ya una grave decadencia económica por la ruina minera. Noticia que se unió a la también mala nueva de que la hacienda de Gogorrón solo sería en lo sucesivo una simple finca agrícola y ganadera, como sucedió, y no solo allí, sino también en otros lugares cercanos al valle. La transformación sufrida repercutió completamente en la economía de la región y la riqueza misma tuvo otras manifestaciones. Los negocios tuvieron otra proyección. La mano de obra de los indígenas que trabajaban en las labores anexas a la minería volvieron a la tierra. La ruina se presentó en todas sus formas. Más lo sufrió el pueblo por no tener ni un metro de ejido y por estar encerrado por propiedades rurales, ya que no podían extender ni ensanchar sus espacios. Fue en la primera mitad del siglo XVI cuando en el Valle de San Francisco se comenzó a advertir la escasez de la raza indígena pura para el caso de los huachichiles. Su extinción advirtió que no se unieron por el matrimonio a las familias tlaxcaltecas, sino que se mantuvieron en aislamiento.
Muy pronto se extinguieron los de San Luis y Mezquitique, a pesar de haber sido de las mayores congregaciones que se hizo en esta frontera. En septiembre de 1810, el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, inició la sublevación. Los inicios del trascendental movimiento se registraron precisamente en lugares de este municipio de Villa de Reyes. El Valle de San Francisco jugó un papel importante, pues su ubicación lo convirtió en paso obligado tanto para realistas como para insurgentes. Fue en la hacienda de Bledos que el entonces coronel Félix María Calleja del Rey, comandante de la 10ª Brigada del Ejército Realista, recibió el primer aviso de los sucesos de Guanajuato y de esta hacienda se trasladó inmediatamente al Valle de San Francisco, donde fueron presos los hombres del cura Hidalgo que pretendían propagar la sublevación. Acontecimientos que constan en los libros del Marquesado del Jaral de Berrios, consignados por el presbítero Jesús Ibarra Grande. Un hecho memorable en la historia de este municipio es el que durante la Guerra de Independencia, el insurgente Encarnación Ortiz, apodado el Pachón, junto con sus hermanos Francisco y Matías, establecieron en el Valle de San Francisco una fundición de cañones y una fábrica de pólvora, allá por el año de 1814, y recibieron el apodo popular de los Pachones, porque se dice que eran originarios del rancho La Pachona, del municipio de San Felipe, Guanajuato. Eran rancheros ricos y de clase acomodada de la región. No obstante, se incorporaron a las filas de la insurgencia en 1812, militando en las fuerzas que había formado el doctor José María Cos. Realizaron incontables hazañas que les dieron gran prestigio. La población del Valle de San Francisco tuvo su ayuntamiento desde el 8 de octubre de 1827, fecha en que se mencionó como tal en el artículo 25 del decreto número 61 en la misma fecha. El 16 de mayo de 1862, el general Jesús González Ortega, ejecutivo del Estado, decretó que la villa, hasta entonces conocida como Valle de San Francisco de los Aldamas, llevara el nombre de Villa de Reyes, en honor y recuerdo del distinguido gobernante don Julián de los Reyes. La hacienda de Gogorrón se significó por ser la principal finca agrícola de la región en el último tercio del siglo XIX. Fue propiedad de don Felipe Muriedas hasta su fallecimiento en 1907. Poco después sobrevino la Revolución y esa finca, ya en poder de su sucesor, que lo era su única hija Manuela, casada con el español Enrique Zavala, fue escenario de graves conflictos con motivo del cumplimiento de las leyes agrarias. La prosperidad alcanzó a la cabecera municipal y fue en 1884 cuando se construyó el jardín de la plaza principal y se instalaron las primeras bancas de fierro. Toda la región recibió un gran impulso económico con la construcción de la vía del ferrocarril México-Laredo en 1888. Para el periodo de septiembre de 1899 y 1901, se refieren obras públicas de gran importancia, entre las que figuran los pozos artesianos de la hacienda de Gogorrón, construidos por su dueño don Felipe Muriedas, y a partir de tan valioso elemento, por idea e instancia de don Enrique Zavala, la construcción de una planta hidroeléctrica inaugurada por el gobernador el 28 de septiembre de 1910. Cuando sobrevino la Revolución, Villa de Reyes se sumó a los pocos municipios liberales de San Luis, siendo uno de los principales centros de agitación agraria y cuya demostración se manifiesta en su antigua lucha por las tierras de las haciendas de Gogorrón, Zavala y Calderón, de las cuales las últimas habían sido anexadas a Gogorrón por su comprador Felipe Muriedas muchos años antes. En la jurisdicción de este municipio se observan dos aspectos topográficos. En la parte central, de norte a sur, es una amplia franja que forma un extenso valle que se prolonga por el poniente y al este, oeste y noroeste. El terreno se vuelve muy irregular por ser grandes áreas montañosas. Destaca en ellas la Sierra de San Miguelito, la Sierra de San José, Joya de Lira,
Mesa San Roque, Cabezón, El Pelillo, entre otras. La región de Villa de Reyes posee importantes recursos hidrológicos subterráneos y un excepcional sistema de arroyos, así como muchos escurrimientos de la sierra en temporada de lluvia que han provocado construir varias presas. También existen dos lagunas, la de arriba y la de abajo. Por su gran potencial hidrológico, abastece a la ciudad capital de San Luis Potosí en el sector sureste. La región se clasifica como seco estepario caliente. Los suelos son de origen sedimentario con formación aluvial, lo que le permite que las tierras de cultivo sean de excelente calidad. Una buena parte del terreno está dedicado a la agricultura de temporal y riego, así como a la ganadería. La vegetación predominante es de matorral espinoso, matorral subinerme, nopalera, cardonal, pastizal natural, especies arbustivas, mezquite y huizache. En la Sierra de San Miguelito aún se aprecian manchones de bosque natural de coníferas, pino y encino, cuya explotación es para fines domésticos. En la fauna de este territorio municipal existen liebre, ardilla, coyote, venado, zorra, tejón, conejo, paloma tunera, aguililla, zopilote, halcón, gavilán, entre otros. El municipio de Villa de Reyes tiene su población distribuida en 131 localidades. El 83% tienen menos de 500 habitantes. Las más importantes por su población son Villa de Reyes, El Rosario, Laguna de San Vicente, Bledos, Pardo y La Ventilla. Este municipio tiene una población total absoluta de 40.500 personas, lo que le lleva a ocupar el 10º entre los municipios que componen el estado. 25.800 aproximadamente constituyen la población rural. De todas las actividades productivas que se realizan en este municipio, sobresalen la agricultura y la ganadería. Las tierras abiertas al cultivo en su mayoría son de buena calidad y se localizan en la parte central del municipio, en la llanura norte-sur. El ganado de engorda y los establos lecheros aquí localizados se mantienen, aunque sus expectativas de desarrollo se vean limitadas. La actividad ganadera no se sustrae exclusivamente a la explotación de bovinos de doble propósito. También hay varias granjas que se dedican a la cría de ganado caprino y ovino, así como a la cría y engorda de porcinos. Igualmente existen varias granjas de cría y engorda de pollos. A nivel familiar, se dedican a extraer miel de colmena. Posiblemente, el municipio de Villa de Reyes sea de los pocos lugares en el estado donde se ha buscado como una alternativa agropecuaria el establecimiento de agroindustrias que permitan aprovechar y transformar la producción. Empresarios particulares, principalmente, han formado empresas agropecuarias que manejan grandes capitales. Su participación en el ramo es alto y manejan, a nivel de competencia, productos de buena calidad como ajo deshidratado, quesos y quesos ahumados tipo provolone. Bajo este criterio, se detectan empresas que se dedican a la cría de pollos que producen queso, crema, mantequilla y yogurt. También se encuentran plantas deshidratadoras de chile rojo ancho, así como de alfalfa. Una de las principales industrias que se encuentran en este municipio es una empresa que se dedica a destintar papel a través de lavado y a proveer al mercado nacional de papel periódico. Lamentablemente, por las características de esta empresa, ha perjudicado sensiblemente el ecosistema del lugar. Otra es la termoeléctrica, empresa perteneciente a la Comisión Nacional de Electricidad, que produce energía eléctrica. Estas empresas, por su especialización, benefician más a trabajadores de la capital. Además, consumen una gran cantidad de recursos naturales de la región en detrimento del propio estado. También se encuentran empresas que producen caolín y arena sílica. El rubro del comercio es uno de los más importantes que reactivan la economía del lugar.
La cabecera municipal es el centro más importante de comercio, ya que la mayor parte de la población se encuentra en ejidos y rancherías. Los domingos acuden a realizar sus compras en un tianguis que se lleva a cabo los martes de cada semana en la plaza principal y sus alrededores. Gracias a los balnearios de Gogorrón, San Diego y El Centenario, además de la plaza de toros Rodolfo Gaona, la población flotante de cada semana se incrementa y el comercio recobra interés. Esto ha permitido el surgimiento de una zona comercial a lo largo de la calle de la entrada principal que, por ser paso obligado a los balnearios, proliferan los negocios de carnitas, bebidas y todo tipo de alimentos. Se cuenta con mercado público, tienda de autoservicio y los servicios más básicos de hoteles, moteles y restaurantes. Considerando que las tierras son arcillosas, el aprovechamiento de estas para la fabricación de ladrillo es una actividad muy importante para el municipio, ya que ocupa un sector de la población económicamente activa y permite tener una fuente de ingresos permanente. Los sitios que tradicionalmente visitan los turistas son los balnearios de Gogorrón y San Diego. Por sus aguas termales, que se dice, tienen propiedades curativas. Estas aguas se recomiendan a personas con padecimientos reumáticos y artríticos. Estos balnearios cuentan con albercas, chapoteaderos y tinas romanas. Además, Gogorrón cuenta con cabañas. Un aspecto no desconocido, pero sí ignorado, con un potencial turístico importante no explotado, son los cascos de las ex haciendas de San Pedro de Gogorrón, Calderón, La Ventilla, Carranco y Bledos, que en general se conservan en buen estado. Todas ellas son propiedad privada. No es difundida como alguna característica exclusiva del municipio, sin embargo, se elaboran alimentos por particulares en los festejos o eventos sociales. También se elaboran con propósitos comerciales barbacoa, mole, carnitas. Además, es tradicional la elaboración de gordas de horno, dulces de calabaza, camote y tamales en los festejos tradicionales del Día de los Muertos y Navidad. El municipio está organizado en 20 ejidos, los cuales cuentan con una estructura básica de organización para el desarrollo de sus diversas actividades, entre las cuales se destacan el miércoles de la Semana Santa, el festejo al Señor de la Paz, ya que es el Cristo más venerado del municipio por cada una de las 20 comunidades donde predomina la religión católica. Durante los festejos de cada comunidad se desarrollan actividades eclesiásticas acompañados de danzas, verbenas y juegos artificiales. Las fiestas populares que se realizan en el municipio son el 21 de marzo, que es un día festivo local, el carnaval, el 24 de agosto, que se realiza una fiesta comercial, el 6 de enero una fiesta local y finalmente los días en que su feria anual toma lugar, que es del 22 al 26 de diciembre. Villa de Reyes posee una organización social de barrios denominados Santuario, Calvario, Abasolo y de México, con representantes en cada uno de estos en las festividades tradicionales. El desarrollo de actividades artesanales se ha iniciado con proyectos todavía aislados, a través de la explotación de la lechuguilla para la elaboración de materiales de ixtle. Asimismo, se maneja el barro para la elaboración de cerámica en las comunidades de Bledos, en donde existe una asociación integrada por familias. Otras artesanías son los muebles y puertas de madera, jarciería, cestería y alfarería. Como parte de la promoción artística y cultural, existe una escuela municipal de música que lleva el nombre del destacado músico potosino Manuel Álvarez Acosta, en donde participan jóvenes de la zona. Para la atención médico-social de la población, existe en la cabecera municipal un centro de salud. La atención de la Secretaría de Salubridad se extiende a las comunidades rurales y en algunos ejidos tienen clínicas. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en la cabecera municipal un centro hospitalario y en algunas comunidades cuenta con clínicas de IMSS Solidaridad. En cuanto al avance educativo,
Un análisis comparativo de inicio y final de una década marca un incremento significativo, ya que actualmente la educación básica del orden público, además de suministrarse por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se proporciona por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Actualmente se proporciona educación inicial a 20 escuelas distribuidas dentro del municipio, 52 para educación preescolar, atendidas por ambos organismos. Considerando los grandes recursos naturales que tiene el municipio de Villa de Reyes, la situación económica de esta región podría estar en mejores condiciones. Las dos industrias principales aquí establecidas en poco benefician a la población residente. La inmoderada cantidad de agua que diariamente se extrae del subsuelo, a largo plazo puede ocasionar graves trastornos al ecosistema. La vocación del municipio está en las actividades agropecuarias. Además, el desarrollo industrial vislumbra posibilidades significativas para su establecimiento, ya que las condiciones de infraestructura y servicios son idóneas para el establecimiento de un parque industrial. Por la ubicación geográfica y la buena comunicación de carreteras, aunado a la cercanía con la capital potosina, Villa de Reyes puede ser un importante polo de desarrollo industrial. La generación de empleo es una necesidad en esta región, ya que muchas personas se desplazan diariamente a laborar a la zona industrial de la ciudad de San Luis Potosí. Un aspecto importante es el potencial turístico que es explotado parcialmente, ya que solo se presta atención a los balnearios y no se ha promovido otro tipo de recursos turísticos como los cascos de las haciendas, teniendo en ellas un atractivo histórico y arquitectónico en edificaciones como la de San Pedro de Boborrón, Calderón, Carranco, La Ventilla y Bledos. Por otra parte, es importante considerar la planeación cuidadosa y adecuada del crecimiento de la cabecera municipal, ya que el valor de lo que fuera el Valle de San Francisco es muy grande por su legado histórico y por contener las reservas acuíferas más importantes de la región. A finales de 1966, llegó a Villa de Reyes una misión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, encabezados por la arquitecta Beatriz Braniff. Se practicó un estudio del asentamiento, la observación de los elementos superficiales, las excavaciones necesarias y recolección de los elementos arqueológicos que resultaron ser de la época prehispánica como colonial y moderna, arrojando información fundamental para el conocimiento histórico de este municipio. Como toda historia que se escribe por importantes personajes, Villa de Reyes los tuvo en gentes como Felipe Muriedas, quien tuvo importantes negocios en la capital potosina, así como el control de varias haciendas de la región. Don Juan Bustamante nació en el Valle de San Francisco en 1818. Con motivo de la invasión norteamericana, se incorporó a las fuerzas del general Mariano Arista. Durante el gobierno del presidente Benito Juárez, fue gobernador del estado. María Tomasa Esteves fue una importante heroína de la Guerra de Independencia. Don Filomeno Mata nació en la hacienda de Carranco en 1845. Fue tesorero general del estado y al triunfo de la República se inició en el periodismo. Así como varios de los municipios del estado de San Luis Potosí, se ha escrito la historia por hombres y mujeres originarios o de fuera que, como en el caso del Valle de San Francisco, hoy Villa de Reyes, dieron presencia en diferentes momentos en el contexto estatal y nacional en etapas de la conformación de nuestra República.